Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Butaca Clandestina, episodio número 105. En esta ocasión vamos a continuar repasando algunas películas antes de la premiación de los Oscar. En este caso, una película que tiene 7 nominaciones en esta edición. Les estoy hablando de The Banshees of Inisherin o Las Almas en Pena de Inisherin, como se la ha traducido. Esta película de Martin McDonagh, director de películas como Three Billboards Outside Ebbing, Missouri o Perdidos en Brujas. Pero no estoy solo, hoy me acompaña una vez más Lucho Romero. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? Gracias por recibir una vez más. Buenas a todas, a todos, a todas y a todos, perdón. Y bueno, esta película, justamente Lucho, me acuerdo cuando comentamos tu top del año pasado, me dijiste, si llegas a hacer un podcast de esta película, por favor, invítame porque tengo muchas ganas de hablar. Y me he dado cuenta también un poco en el podcast que hicimos recién, previo a los Oscars, que es una de las películas que más estás apoyando en esta gala, ¿no? Y por lo que me has dicho, tu película favorita hasta el momento de este director. Así lo que pasa es que cuando hago mis tops de fin de año o mis películas favoritas, son hacer selecciones muy personales, ¿no? Yo, mis películas favoritas, yo comprendo que no son las mejores películas, ¿no? Son dos juicios totalmente distintos, ¿no? Pero en este caso, una de mis películas favoritas del año pasado ha coincidido a ser de las más premiadas, o por lo menos más nominadas a la temporada de premios, ¿no? En este caso, Inisherin es mi segunda película del año pasado, es lo más cercano que he podido, digamos, concordar con la opinión general, o por lo menos la crítica, la academia, las asociaciones y todos esos campos, ¿no? Ya que no solo ha sido nominada, ¿no? No se quedó solo como nominaciones, ha ganado bastantes lugares, ¿no? Y distinciones. Además que es muy importante que se ha llevado el premio más alto en Venecia, ¿no? Si es que no me Sí, equivoco. creo que sí. Básicamente estoy muy contento por eso, ya que aparte es un director muy, muy bueno, ¿no? Yo lo conocí específicamente, lo conocí por In Bruges, en Brujas. Su siguiente película que ya empezó a ser nominada y reconocida fue Three Billboards, o sea, Ebbing, Missouri, ¿no? Eh, la, la película que le dio otro Oscar a Frances McDormand. Sin embargo, esa película no me llamó tanto, ¿no? Que fue como un bajón. También sacó esta película de los psicópatas, que también no estaba mal, pero no estaba en la categoría de en brujas, ¿no? Ya cuando se empezó a rodar esta película y anunciaron que los protagonistas iban a repetir Colin Farrell y Brendan Gleeson, además que con un espectacular cast de secundarios, ¿no? Está Kerry Condon y está Barry Keoghan también. Ya sin saber el tópico, sin saber la premisa, ya se sabía que es una película que tenía que ser vista, una película que tenía que estar en nuestro radar, ¿no? Yo la fui a recomendar el año pasado que estén atentos a esa, incluso sin verla, ya dije, ojo con esta película, ¿no? Y al final, no recuerdo muy bien en qué festival se estrenó, pero en el festival que se estrenó, si es que no me equivoco, si no ganó el mayor premio, se llevó el mejor actor Colin Farrell, sin dudas. Y a partir de ese momento ha empezado a lucirse en la temporada de premios, ¿no? Hasta llegar sorprendentemente a los Oscars, ¿no? Creo que en las premiaciones que más han ganado, posiblemente, si es que no me equivoco, han sido los New York Film Critics y los BAFTA, si es que no me equivoco. Los se llevaron bastante. Sí, creo que son los BAFTA. Pero también es una película completamente y bastante europea, ¿no? Eso ya dice muchísimo. Es una película, bueno, en parte irlandesa, los actores son irlandeses. Es una película para verla en su idioma original, para poder disfrutar la actuación. O sea, eso sobra decirlo, ¿no? Hay gente que le gusta ya las cintas dobladas, pero especialmente este tipo de películas que tienen tanto los manerismos, todo, la forma de hablar, las expresiones, todo de la localidad justamente de donde se filman, es muy importante verlas en su idioma original, ¿no? Como sea. Y bueno, sí, yo muy feliz por eso, que mis gustos hayan coincidido con los gustos del mainstream, con los gustos populares en general, ¿no? Sí, la verdad es que es una película que cuando ya se acercaba el final del año pasado,
yo vi absolutamente en todas las listas, ¿no? En todos los tops se repetía y nunca bajaba de un top 10, digamos. Entonces, eso sumado al director, que las dos películas que había visto de él, que son justamente las que mencioné al principio del podcast, me encantaron. Un poco más en brujas que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, pero Three Billboards Outside Ebbing, Missouri también me gustó mucho en su momento. Sentí que incluso celebré que hayan ganado un par de premios que se llevó ese año en los Oscar. Y teniendo todo eso en cuenta y cuando me hablaste un poco de qué iba, cuando hablábamos en tu top, yo dije, ya está, quiero ver esto sí o sí antes de que acabe el año. Y me arrepiento un poco quizás de no haberla disfrutado en una pantalla de cine, porque dejando a un lado lo increíble que es la historia, lo bien contada que está, y lo bien estructurado que está el guión, a mi parecer, visualmente es hermosa, ¿no? Una película que se desarrolla casi enteramente en una isla, o enteramente en una isla en realidad, y en un contexto específico, ¿no? En un contexto de guerra, con personajes aislados de alguna manera en esta isla, con un eje central que yo creo que es la soledad, ¿no? Si me preguntan de qué va esta película, yo les diría la soledad. Puedes decirles, es una peli sobre unos amigos, um, o meter otras cuestiones, pero yo creo que la soledad es el elemento en común que comparten la mayoría de los personajes. Bueno, a partir de acá, como siempre les recuerdo, estas reseñas contienen spoilers, así que si no han visto esta película aún y no quieren arruinarse nada, les recomiendo que dejen pausado el podcast acá y regresen una vez la hayan visto. Y si no les interesan los spoilers, pueden continuar escuchando esto. Bueno, esta historia básicamente nos narra una amistad, ¿no? Una amistad que abruptamente deja de funcionar porque uno de los amigos decide no hablar más con el otro, ¿no? El personaje de Brendan Gleeson, que es Colm, creo que era Colm, deja de hablar con el personaje de Colin Farrell, Patrick, ¿no? Eh, Hay una diferencia de edad no muy marcada, pero sí que se nota entre dos amigos. Y claro, al ser una isla, un pueblo en el que todos se conocen, básicamente es inevitable que continúen encontrándose constantemente. Cuando empiezas a ver la película, puedes captar como cierta hasta inocencia en algunos personajes, hasta puedes llegar a pensar qué situación más infantil, qué situación más rara, qué es esto, ¿no? O sea, ¿por qué dos adultos de repente se están comportando como niños? Y no, de repente la película torna un giro como oscuro cuando el personaje de Brendan Gleeson le dice, si me sigues jodiendo, me voy a cortar un dedo por cada vez que me hables, ¿no? Que parece así al principio como una promesa vacía, pero en efecto va sucediendo, ¿no? Le va tirando los dedos y los va dejando en su puerta. Entonces, es una película que cuando terminé de verla, me quedó esta impresión de que eh, era muy distinta a las películas de este director que había visto antes. Porque si bien está presente el humor en sus películas, en algunas más que otras, pero siempre está muy presente el humor en sus películas. En esta está presente, es un humor negro, muy, muy negro, pero que a mí me funciona a la perfección. Y aparte de ser un humor muy negro, estás abordando temas jodidos, ¿no? Como la soledad, em, el transitar por superar relaciones pasadas o tratar de superar a una persona que era parte importante de tu vida y de un momento al otro deja de serlo. Entonces, creo que eso para mí es el elemento más valioso, ¿no? Cómo abordas temas delicados, serios, complicados, desde el humor. Y yo creo que acá entran muy bien las actuaciones, tanto de los protagonistas como de los secundarios de lujo que tenemos, ¿no? Como bien mencionabas, Barry Keoghan y también Kerry Condon, por ejemplo. Sí, mira, completamente. Yo creo que ahora sí es que vamos a hablar de la trama. Es precisamente aquí donde más me encariñan con esta película, ¿no? Si bien lo ves como algo infantil, pero no. Mira, yo creo que es más como. Hablábamos ayer un poco, ¿no? Cuando estabas hablando de los Oscars sobre esto. Y yo interpelado de entrada con esta película, ya que yo creo que es la naturaleza humana
al 100%, ¿no? Lo puedes ver como un grupo de salvajes aislados, pero en realidad es todo el esplendor de la naturaleza humana, ¿no? Yo creo que, eh, como te dije ayer, yo he encontrado aspectos en cada personaje, aunque pequeñas cosas de las que me siento identificado, ¿no? Creo que todos hemos sentido alguna vez repulsión o ganas de no volver a hablar a alguien, pero por las leyes de la vida, por las leyes del ser humano, no puedes eliminar a una persona porque sí, ¿no? O todo lo contrario, se han sentido repelidos o aislados por alguna persona de un día para el otro sin saber exactamente por qué, ya han tenido esa angustia, esa, esa, esa curiosidad de saber por qué, esa tristeza o esa desesperación, ¿no? De saber las causas o saber si el problema está en uno mismo o el problema está en el otro. Y a veces no hay simplemente un porqué, es lo increíble, ¿no? Cuando, cuando le piden una explicación al personaje de Brendan Gleeson de por qué actúa como actúa, yo en realidad no necesito saberla. No es una de esas películas donde no, no hace falta que te explique las cosas. Uno prácticamente ya comprende de que cuando le dice que es, bueno, en español usan la palabra aburrido, ¿no? Los subtítulos, pero la palabra original es dull, que es una forma de decir insufrible, insoportable, ¿no? Pero aburrido por una forma insoportable, ¿no? Eh, Conozco ese tipo de sensación, ¿no? Es que realmente hay personas en la vida que te suman o restan, ¿no? Ahora, cuando el tipo se vuelve poco a poco más extremista, es cuando empieza la inquietud de la película, la angustia que no pasa en el mundo real, ¿no? Es otro tópico más, es que esta situación se sitúa en una época de guerra y en una isla, ¿no? Pero es un experimento social que podría haber sucedido en cualquier momento, en cualquier tiempo, ¿no? Sin embargo, este contexto de guerra también le da mucho a lo que es el tema de la canción, el tema de la composición, el tema del personaje de Brendan Gleeson, ¿no? Le da mucha personalidad a la historia, ¿no? Mucho contexto, le da una explicación más al porqué de sus acciones. En fin, es pura naturaleza humana, ¿no? El hecho también de que el personaje de Brendan Gleeson sea compositor también me ha llegado mucho. El hecho de encontrar la inspiración al alejarte de algunas personas, saber que algunas te aportan y otras te restan, como ya lo mencioné. La metáfora de la canción en general, el, como tú mencionaste, la soledad, la metáfora de las mascotas y los animales y el papel que juegan los animales en esta película. Creo que realmente podemos abordar y hacer podcasts específicos de todos estos pequeños tópicos que aborda la película, ¿no? Es una locura. Sí, completamente. Creo que la motivación del personaje de Donald Gleason me parece totalmente entendible, ¿no? Porque al principio no quiere admitirlo del todo, simplemente le dice, como tú decías, ¿no? Que ya me ha cansado de perder el tiempo en conversaciones banales contigo, pero después le confiesa que quiere hacer una obra y ser recordado por su obra, ¿no? Porque es un músico y está en una edad en la que se está acercando ya a la tercera edad. Bueno, ya está en la tercera edad y siente que cualquier momento se puede morir y ya no me acuerdo si decía a Beethoven o a no sé quién, o sea, lo menciona, ¿no? Pero a él lo recuerdan por su obra, ¿no? Entonces quiere ser recordado. Y lo paradójico de todo, lo impresionante es que, claro, para tocar un instrumento necesitas dedos y es justamente lo que se quita. Hay escenas que se me han quedado muy grabadas en la cabeza, ¿no? Que está tocando el violín con los dedos amputados y recién cortados, sangrando, incluso cayéndole sangre ahí al violín. Son imágenes muy fuertes. Y eso contrasta mucho con los momentos de humor que tiene la película, ¿no? Generalmente el personaje de Colin Farrell es el que le aporta esa cuota de humor, al ser un poco más ingenuo, un poco más introvertido. Es como ver a través de los ojos eh, casi de un niño, digamos, ¿no? Ciertas situaciones complejas y desgarradoras, pero al mismo tiempo con la templanza de un adulto. Ahora, yendo a este tema, que digo, porque, a ver, básicamente la soledad, pero se aborda la soledad desde distintas maneras, ¿no? Digamos que la soledad, cuando tú la eliges, cuando tú eliges estar solo,
porque en un determinado momento de tu vida quieres dedicarte a un proyecto y no tienes tiempo para lidiar con otras personas u otras situaciones, que es el caso de Brendan Gleeson, o la soledad a la que te enfrentas de repente con el personaje de Colin Farrell, o la soledad en la que has estado básicamente toda tu vida, y creo que ahí entra el personaje de Barry Keoghan, ¿no? Un personaje que digamos que en contraste con estos dos, siempre he estado solo, siempre he estado como marginado. Es un personaje que además tiene una historia familiar bien jodida, ¿no? Que vemos después. Y me parece genial. Lo mismo con el personaje de Kerry Condon, que es un personaje solitario, pero que anhela también compañía, ¿no? Y que se refugia en los libros y termina yéndose porque es como de todos estos personajes el que reconoce que no quiere estar sola y hace algo al respecto, ¿no? Es la diferencia con Colin Farrell, que también es como que no le gusta la soledad a la que se ve enfrentado en la historia, pero no es como que haga algo para cambiar esa situación, ¿no? Es como que se aferra a la amistad que tiene con el personaje de Brendan Gleeson. Y eso me parece que le aporta mucho a la película, ¿no? Porque estos secundarios que van dando vueltas ahí eh, te muestran como distintas facetas de lo que decía, ¿no? De la soledad. Y eso hace que la película se torne muy reflexiva, incluso cuando la mayor parte del tiempo sí es dramática, pero tiene mucho humor y mucho humor negro, ¿no? Para alguien que no está muy acostumbrado a que una película tenga como estos choques así de tono, puede resultar complicada de ver, ¿no? Porque te puedes estar riendo y de repente ves un tipo mutilándose los dedos y, y es jodido. Y algo que me gusta mucho es como el contexto, como bien decía, sí, se podría cambiar y la historia podría funcionar igual, pero también me gusta cómo el contexto influye directamente en el pensamiento de los personajes. Por ejemplo, me acuerdo, hay una escena en la que Patrick está caminando y ve como al frente, no escucha los sonidos de disparos y de gente matándose durante la guerra. Y es como que por ese pequeño momento se da cuenta de lo pequeños que son sus problemas, ¿no? Es como que se pone a pensar, no dice absolutamente nada, y esto me parece espectacular, con solo los gestos que hace Colin Farrell ahí te das cuenta, pero es como que está pensando qué insignificantes son los problemas que tengo frente a lo que está sucediendo fuera de mi burbuja, de mi universo, ¿no? Y eso me gusta mucho porque el hecho de que sea una isla ayuda a que eh, los personajes realmente los sientas como personajes solitarios. Entonces, todas estas cosas, yo creo que la hacen una película con muchos niveles de lectura, como tú dices, ¿no? Que le podrías dedicar como específicamente a cada parte de la película un podcast, porque es una película muy compleja, ¿no? Y yo creo que es una película que vale la pena ver más de una vez para analizarla en toda su complejidad. Sí, completamente. Yo justamente hablando de la psique que hablas del personaje de Padre, de Colin Farrell, mira, muchos dicen que, o ponte la trama, te pinta un tópico de que su amigo se ha enojado con él por básicamente nada, ¿no? Pero creo que este es el secreto de la película, que poco a poco vas desgranando cómo es su verdadera personalidad y el por qué es que su amigo se ha querido alejar un poco de él, ¿no? Ya que el tipo, aunque él quiera creer, convencerse y mentirse que es una buena persona o que es el bueno, o trata de demostrar a todos que es como el protagonista, ¿no? Que se victimiza demasiado, al final, termina no siendo tan bueno, ¿no? El men no es, en momentos es como un bully, las cosas buenas que hace es justamente para decir a la gente que es bueno, ¿no? Para comprobar, para decir, ves que he hecho esto, soy buena persona, ¿no? Y yo conozco ese tipo de personas, es lo que yo he percibido, ¿no? Y victimizarse a cagar, ¿no? Es por eso que justamente Brendan Gleeson usa el arma de la culpa como su arma más grande y más eficiente, ¿no? Evidentemente exagera un poco cortándose los dedos, pero la culpa es lo que más jode a una persona que se victimiza. El saber de que no es tan buena como ellos creen, ¿no? Y además el mismo personaje sabe que no es una buena persona, pero intenta mentirse, intenta creérsela, pero no logra creérsela, ¿no? Es ahí por donde va su camino
a lo que yo intento comprender. Como te digo, las acciones buenas que hace. No, no tengo que ser una mala persona, ¿no? Ya que no hay blancos ni negros, pero está lejos de ser una persona para decir pobrecito y punto, ¿no? Es una persona que quiere caer bien, es un queda bien básicamente, ¿no? Y yo creo que va por ahí su camino. Y ahí va la escena donde vos hablabas, ¿no? Donde se da cuenta que en verdad termina siendo un perdedor por no darse cuenta de esos detalles y que no tiene que convencer a nadie. Incluso cuando decide aceptar de que ya perdió la amistad del otro men, no aguanta mucho tiempo, ¿no? Pero rápidamente pierde la compostura, ya que no puede aceptar de que él es la persona mala, ¿no? El antagonista en todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo, tocaste un poco también el tema de los trasfondos y me gusta mucho la historia previa a la película se construye a través de los diálogos, de los recuerdos, de cómo eran los mejores amigos del mundo, cómo desde la primera escena, ¿no? Llega Patrick al bar y le preguntan, ¿has venido solo? Y eso ya te pinta todo, ¿no? Eso ya te lo dice absolutamente todo. Te están diciendo que los dos mens van todos los días juntos al bar. Dice bastante, ¿no? Y lo mismo se ve con la historia de Barry Keoghan, ¿no? Y también porque ese personaje es quizás todo lo contrario a Colin Farrell, ¿no? Él es la luz absoluta en esta película. Eh, también qué excelente actuación de Barry Keoghan, el tipo, todos los papeles que le llegan los pule y los hace totalmente suyos. No me imagino otro actor interpretando ese personaje de Dominic, que es otro muy trágico, pero por distintos motivos, ¿no? Sí. Y es un personaje además que me has hecho pensar, es como la antítesis de Patrick, ¿no? Es como que el que tendría todos los motivos para quejarse y para victimizarse, y es el que trata de ver la vida con más optimismo, trata de encontrarle la vuelta, porque tiene un momento trágico en el que descubres que básicamente es abusado por su padre, ¿no? Em, y algo que igual me has hecho pensar sobre Patrick es que creo que en el epílogo queda como al descubierto su naturaleza, ¿no? Pasas de verlo como este personaje ingenuo, inocente y hasta sentir pena por él, a darte cuenta lo obsesivo y extremo que realmente puede ser, ¿no? Porque en el epílogo está totalmente determinado a quemarle la casa a su amigo y a no importarle si él está dentro y se muere ahí, ¿no? O sea, es, es bien jodido eso cuando lo pones a analizar así en frío. Y yo creo que de alguna manera el rol que cumplen los animales en esta peli, como tú decías, es súper importante porque es, creo, lo único que los devuelve a la realidad a estos dos personajes, ¿no? En su momento cuando está como en plan de querer cortarse todos los dedos y ya por enloquecer el personaje de Brendan Gleeson, su perro es como que el que lo mantiene a raya, ¿no? Hasta se lleva las tijeras y todo. El burro de Patrick igual es como lo único que lo mantiene como cuerdo, amable, y cuando muere, que puta, además esa escena es bien jodida, es absurda, es como casualidad, pero tiene todo el sentido del mundo dentro de esa historia, que muera atragantado con uno de los dedos que lo dejó ahí. Y ahí es como que te das cuenta que pierde su contacto, ¿no? Con su lado más cuerdo, digamos, pero que en realidad es como que siempre ha tenido eso allá adentro, solo hacía falta algo que lo haga salir a flote, ¿no? Entonces son personajes muy complejos, ¿no? Hasta los secundarios son personajes muy complejos, muy jodidos y, y que tienen, creo que más que una dualidad, tienen, no sé, muchas cosas que les puedes analizar y eso me gusta, ¿no? Cuando un personaje es demasiado plano y te muestran así una historia de amistad y todo es bonito o todo es horrible, es como que muy cansado de ver, pero en esta película le han dado la vuelta realmente, ¿no? Yo creo que el guión es perfecto, me encantaría que se lleven el Oscar por el guión, porque aparte de todos los elementos técnicos y las actuaciones que hemos dicho que son brillantes, y yo creo que el guión hace que esta historia sea muy, muy distinta a lo que venimos viendo en cuestión de películas sobre amigos en el cine, ¿no? Y además tiene una personalidad muy única, ¿no? Es completamente... mira, ayer cuando grabamos el tema de los Oscars, que también lo van a ver ya en adelante,
Yo decía que si se merecían algo sobre todo era el guión, ¿no? Justamente por lo que decíamos, los diálogos y también las actuaciones brillan muchísimo, pero no es por desmeritar la dirección le da una personalidad única a la película, llegaron al punto en el que yo me he puesto a pensar que tiene potencial para hacer una saga de películas antológicas o una serie estilo Fargo en la que se muestren historias en esta misma isla, ¿no? De otros personajes y de temas similares, ¿no? Y cómo esta isla, bueno, no la isla específicamente, pero cómo este tipo de situaciones te llevan sobre la naturaleza humana, ¿no? Lo mismo que ha hecho Fargo en su momento, que no necesariamente tiene que estar conectado a la película, incluso ni siquiera a la localización, aunque Fargo sí suele estar conectado, pero, pero tiene ese potencial, ¿no? Y si se usa que este director, el Martin McDonagh, ya tiene una especie de discurso, un estilo, por así decirlo, una personalidad, yo creo que tiene un gran potencial, ¿no? Evidentemente, no he escuchado a nadie decir nada de esto, es simplemente una idea mía, pero si es que algún día se logra hacer, voy a saltar y voy a cobrar mis derechos de autor. Sí, patentala, bro, porque me has hecho pensar bastante que este Martin McDonagh tiene algo de los Coen también, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, repasando su filmografía, tiene películas en las que está más presente la acción, digamos que sería Three Billboards Outside of Missouri, y otras en las que es puro humor negro desatado y humor negro que te construye personajes como es esta película, ¿no? Hablabas de Fargo, que yo creo que se sostiene mucho en este tema de la naturaleza humana y los extremos que puede alcanzar esa naturaleza humana, y lo mismo está representado en esta película. Entonces te podría funcionar de maravilla una serie antológica en este universo. Claro, y además tiene un tema que mira, si ambos tocan la naturaleza humana, este Martin McDonagh, por lo menos en esta película y también un poco en Brujas también, te tocan el tema de la espiritualidad, de ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en este caso la canción usa más las metáforas, ¿no? Cuando los Coen son más de las reglas del mundo real, ¿no? La coincidencia, como ya hablamos muchas veces en nuestro especial los Coen, le hemos dicho un montón, la coincidencia de cualquier cosa puede pasar de un día para el otro. Aquí tiene una narrativa más literaria también sobre el karma, la justicia poética, la justicia poética sobre todo, ¿no? Tanto sea buena o mala, pero termina siendo justo y los personajes les pasa lo que les tiene que pasar, ¿no? Y incluso al personaje de Corm, el de Brendan Gleeson, que si bien el tipo se vuelve su propio juez en su situación, trata de hacerse el correcto también, y quiere darle una lección. Ni siquiera quiere una lección, ¿no? Simplemente quiere adoctrinar o quiere hacerse sabio, cortándose los dedos y castigando a su ex amigo, y ahí le sale el tiro por la culata cuando mata sin querer al burro. Y él lo sabe ya que él no era su intención, él no tenía esa intención para nada, ¿no? Y él sabe que se ha equivocado y es por eso que acepta que le quemen su casa, pero él mismo se da cuenta que ha tenido que recibir un castigo de esto, ¿no? Que él también está cometiendo el error que cometía el personaje de Patrick, que es el de victimizarse y el hacerse al protagonista y el tratar de convencer que es bueno, el hecho, y el cortarse los dedos no lo hace más víctima que cualquier otra persona, ¿no? Y no lo hace mejor persona tampoco, ¿no? Son personas que son, como te digo, no son malos, no son buenos, simplemente son humanos. Y es algo que se aplaude bastante, ¿no? Y es trágico total. O sea, se ha hablado mucho el humor negro, que si bien sí tiene bastante humor negro, sobre todo los diálogos, ¿no? Más que las situaciones, yo creo que en los diálogos, porque es que en realidad los europeos y en especial los irlandeses son así. Siempre me han causado esa gracia. Sin embargo, la historia como tal tiene unas vibras muy, muy trágicas, ¿no? Por eso se dice tragicomedia, pero es bastante trágico. Yo, como te dije, había momentos en los que acabas de reírse un poco por los diálogos, pero la siguiente escena ya estabas llorando por todas las vibras que te inspira esta película. En lo personal, a mí personalmente, y porque la elegí como mi segunda película favorita el año pasado, es por la empatía que siento hacia fragmentos de cada uno de estos personajes, ¿no? El decir que, puta, yo me sentí así alguna vez, o yo sé que se siente, o yo sé por qué hace esto, no me lo tiene que explicar la película. Es algo que me gusta mucho, ¿no? Que no te lo tienen que decir al espectador, el espectador lo tiene que identificar o interpretar a su manera, ¿no? Es algo que el maestro David Lynch me ha enseñado, de que no todo se tiene que decir o mostrar en la cinta.
Sí, yo creo que es fácil sentirte del lado de los dos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Yo también me he sentido como en parte identificado con ambos, porque son personajes inmensamente humanos, ¿no? Del lado que lo veas. Incluso si puedes llegar a pensar que el personaje de Brendan Gleeson es como totalmente frío y no le interesa nada, hay un momento en la película en el que demuestra que realmente es humano, ¿no? Cuando lo ve hecho mierda a Patrick y lo ayuda y lo lleva en la carreta, aunque no le diga nada, es como que está preocupado por su amigo y su bienestar, ¿no? Entonces, todos los personajes tienen absolutamente ese momento en el que te demuestran que no son totalmente buenos ni totalmente malos, ¿no? Me encanta que todos los personajes sean así, Justamente, no, grises. justamente, ahora que tocas el tema antes de que se me pase, el personaje justamente juega con eso, ¿no? Porque solo un momento crees que es frío y es desde el punto de vista también de Patrick, porque está haciendo frío con él. Pero el momento que habla con la hermana de Patrick y habla con otros personajes normalmente, tranquilamente, ahí viene el conflicto de Patrick, ¿no? De por qué con otros es normal y conmigo es el problema. O sea, yo soy el problema, ¿no? Por más de que se lo han dicho en su cara, en su fucking cara y sin pelos en la lengua, tú eres el problema, no puede creérsela, ¿no? Y es por eso que es lo que más le duele, ¿no? No es que haya cambiado o que algo le haya pasado con que se haya vuelto resentido ni nada, sino que el resentimiento sea apuntado hacia él justamente, ¿no? Ya que se lo ve que no es mala persona, bueno, intenta no ser mala persona cuando lo recoge así hecho bolsa, cuando pregunta por sus familiares, por la salud, él no desea el mal a nadie, simplemente no le importa, o sea, no le va a desear el mal a Patrick, simplemente no le importa que Patrick se muera mañana, no es algo que yo la verdad siento mucha empatía, muchas veces me sentí así con las personas, no es que desea algo malo, es que no me importan, yo comprendo ese punto de vista, ¿no? Pero no, eso no es frialdad como tal, es cuando está enfocado hacia una persona, no tiene que ser frialdad y eso es lo que más le duele a Patrick, ¿no? Es sobre el personaje Con. Y es justamente lo que Con mismo sabe, ¿no? Y quiere hacérselo saber, ¿no? De que no es nada personal, no es algo que me haya pasado a mí. O sea, el problema eres tú, el problema no soy yo, ¿no? Es el duro mensaje de esta película. Y también su carrera como músico, ¿no? Ya que, como te dije, es algo que lo dicen hasta en frases de Pinterest. Hay personas que restan y hay personas que suman, ¿no? Que en parte sí es cierto, ¿no? No hay, las personas siempre van a influir de alguna manera en tu vida y puede ser positivo o negativamente, o puede ser un día negativamente y otro día positivamente, pero siempre causa algún efecto cuando las vidas chocan, ¿no? Y en este caso, su inspiración hace mucho, ¿no? El saber de que tienes cierta edad y que no has hecho lo que más te gusta y que siempre has querido componer tal cosa o siempre has querido hacer tal cosa, un proyecto en específico y estar con una persona te resta, ¿no? Simplemente pasar el tiempo con una persona ya te resta mucho, ¿no? Te puede quitar tiempo, te puede quitar muchas cosas, ¿no? Y yo lo comprendo completamente, ¿no? Y eso no es necesariamente llevar una pelea, simplemente es cortar relación. Yo como te dije, te lo repito, para mí nunca ha sido una incógnita, una cuestión, una incertidumbre saber qué ha pasado con Con. Yo desde su primera escena me ha quedado clarísimo. Te juro que ni siquiera tenía que escucharlo hablar. Yo comprendí cómo se sentía ese personaje y es lo más durísimo, ¿no? Evidentemente yo nunca llegaría al extremo de cortarme los dedos ni cagando, o sea, eso sí es el tema, eso sí es ¿cómo se dice? El, el morbo de la película, ¿no? El aspecto cinematográfico de la cinta. Sin embargo, yo comprendo cómo se siente tanto Com y también comprendo cómo se siente Patrick, ¿no? El que, el que te digan, el que ni siquiera te lo digan, ¿no? El que, el que descubras que el problema siempre ha sido vos y solamente vos, ¿no? Y que busques de alguna manera o tu cerebro quiera buscar culpables en el contexto o en las otras personas. Pasa muchísimo, ¿no? Y va a seguir pasando y a todos nos ha pasado y a todos nos va a seguir pasando. Es algo completamente humano. Sí, creo que es un acierto total, porque mientras veía la película, el mayor miedo que tenía era que se guarden como la razón por la que le ha dejado de hablar para el final, pero a los, no sé, 15, 20 minutos de la peli, en el primer contacto que tienen, eh, ya queda claro, ¿no? Ya queda claro de por qué le ha dejado de hablar. Le dice, ayer me estabas hablando o algo así, le dice, estabas hablando de la forma que tenía la mierda de tu burro.
Y ahí te das cuenta como puta este tipo realmente le hace perder el tiempo, ¿no? Y él quiere ser recordado por su obra, quiere hacer música, siente que se va a morir y quiere dejar una huella. Y eso es algo, es una motivación con la que yo igual he empatizado mucho, ¿no? Porque en cierto punto de nuestra vida todos nos sentimos así, sentimos que se nos está yendo el tiempo, que queremos hacer algo que perdure, algo que nos haga sentir orgullosos. Y a veces, bueno, muchas veces hay gente que no te aporta en eso, ¿no? Hay gente que te quita tiempo realmente que podrías estar aprovechando en otras cosas. Claro, pero también saber de que no te tienen que aportar, ¿no? No es que no es su deber aportarte y el mundo no gira alrededor tuyo, ¿no? Pero simplemente tienes que saber, sobre todo, qué te resta, ¿no? O sea, te va a afectar de buena o mala manera y puede que un día te afecte de buena manera y otro día de mala manera, ¿no? Eso, pero hay que saber qué es lo que te sigue afectando y lo que no va a cambiar y va a seguir y de ahora en adelante no hay forma de que te pueda afectar de buena manera, ¿no? Claro. Como te digo, no hay blancos ni negros, pero sí a eso. Perdón por interrumpir, por No, no, ese detallito. Superman les aportado mucho. Sí, yo creo que es genial eso, ¿no? Que no se guarden esa revelación para el final, porque yo dije, "Uf, si el gran giro antes del tercer acto es la razón por la que le ha dejado de hablar y toda la película nos van a tener esperando ahí, eh, no me va a gustar esto, ¿no? Tenía mucho miedo de que sea así, pero afortunadamente no, se revela muy rápido eso y después la película ya va creciendo en delirio, ¿no? Cada vez más dedos, cada vez situaciones más extremas a las que ahí ya de, no sé, de la mitad para adelante como que empieza a perder esa inocencia, hasta ese humor la película, ¿no? Se va tornando cada vez más oscura, más jodida y antes del epílogo es como que vuelve un poco esta sensación de ser una feel good movie más o menos, ¿no? Pero en general no es una feel good movie, ¿no? Como bien has dicho, es una peli muy melancólica, una peli muy dura. Yo no les recomendaría ver esta película si están bajoneados emocionalmente, porque se pueden deprimir. Eh, Sí, es una angustia tremenda. La verdad, yo siempre tengo ese sentimiento de angustia con la película, pero no porque me haya hecho abrir los ojos ni nada, ¿no? Porque me ha contado cosas que ya sabía, pero eso sí es angustiante, ¿no? No tanto el discurso. O sea, en verdad, yo creo que el men, dentro de todo, incluso en Brujas, donde la película no termina necesariamente bien, terminas con un sentimiento de que, a ver, no es como una película de Ari Aster, por ejemplo, que en verdad te destroza y te hace perder la fe en la humanidad, ¿no? Pero sí te deja con una pequeña angustia, ¿no? Un sentimiento fuerte, ni siquiera algo malo o bueno, te deja con un sentimiento fuerte de quizás de reflexión, pero bueno, puede afectar a cada persona de manera distinta, ¿no? Pero por lo menos conmigo ha sido así. Yo no, para mí no terminó tan bien, pero no quita que la volvería a ver aquí en un futuro próximo, ¿no? De hecho, yo, si bien la elegí como mi segunda película del 2022, creo que va a ser una de mis películas favoritas en general de toda la vida, ¿no? Yo creo que de hecho voy a entrar de aquí al 2030, colgamos un repaso a mejores películas de la década. De hecho, va a tener un lugar agradable, ¿no? Es una película como te digo, si bien el director me gustaba mucho por En Brujas, con esta película ya se ha llevado el estandarte, ¿no? Ya es su mejor película y eso dice muchísimo. sí, totalmente. Yo opino lo mismo. Creo que es fácilmente una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y quizás si la vuelvo a ver, la pondría un poco más arriba en mi top de películas del año pasado. Creo que la puse en séptimo lugar o algo así. Pero si la veo de nuevo, yo creo que le puedo encontrar cosas muy valiosas. Y sí, no es una película que te destroce, como has dicho, emocionalmente, como una peli de Ari Aster, Gaspar Noé, Aronofsky o alguna de esas así muy intensas que te haga mierda y no quieras volver a ver, aunque reconozcas que es muy buena. Pero sí es una película emocional, ¿no? Es una película con emociones muy intensas. Yo la vi en un momento medio complicado, en un momento en el que estaba medio emocional y estaba más del lado de Patrick, creo. Entonces, para mí verla fue medio melancólico, ¿no? Dije, al terminar de verla, dije, puta, quiero ver esto otra vez, pero esperaré a que se me pase un poco este mood, ¿no? Porque si la veo dos veces en este mood me voy a deprimir. Pero a pesar de todo, es una película que puedes disfrutar mucho porque todo lo que hemos mencionado es, ¿no? Es una película con personajes muy bien escritos, grandes actuaciones, reflexiva sobre todo, muy muy reflexiva y con su cuota de humor negro. Entonces,
Si te gustan las propuestas que no están como inclinadas solo de un lado, o son trágicas o divertidas, si te gustan las películas que tienen un poco de todo, recomendadísima esta peli que, corrijo, acabo de ver, tiene 9 nominaciones. Creo que es la segunda con más nominaciones después de Everything Everywhere All at Once. Así que bueno, tampoco deberían considerar verla por las nominaciones, ¿no? Porque muchas veces hay películas que tienen pocas nominaciones o directamente ni las consideran en la gala de los Oscar y son buenísimas. Pero en este caso creo que coincide bastante, ¿no? Que es una gran película y se la ha reconocido como debe ser en esta temporada de premios, al menos hasta el momento. Sí, mira, tomen en cuenta también que en general no es como, por ejemplo, Licorice Pizza, que ha sido, en realidad ha sido mi favorita de las que he visto en el 2022, pero el 2021 tuvo millones de nominaciones, pero ganó realmente muy pocas, ¿no? A diferencia de Licorice Pizza, en Banshees of Inisherin está siendo nominada, pero también está ganando. Para que vean aquí las estadísticas de Wikipedia, dice que ha tenido un total de 278 nominaciones, de las que ha ganado 122, ¿no? Que es casi la mitad. Y eso ya es bastante, ¿no? O sea, no simplemente está siendo nominada, también está siendo reconocida y está siendo premiada. Y no es para echar de menos eso, ¿no? Para una película también que es, si bien es europea, pero también es europea irlandesa, no suele tener tanto este impacto tan grande, ¿no? En parte es gracias a que el director ya ha tenido nominaciones por Ebbing, Missouri, y que se ha hecho, ha tenido una cultura, un culto, perdón, bastante grande hace en Brujas, ¿no? Que se ha convertido en una película de culto, que en su momento, si bien no fue tan afamada, ganó y poco a poco se hizo más famosa, ¿no? Y es por eso que, gracias a eso, digamos, que tenía un mayor recibimiento, los críticos han podido verlo más y han sido más nominadas, ¿no? Pero está recibiendo premios y eso ya dice muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que ahora sí estás recogiendo muchos premios. Y bueno, si han visto esta película, déjenos saber qué les ha parecido, si les ha gustado o no. Entre la audiencia creo que ha sido una película muy divisiva, ¿no? En crítica creo que no hay ninguna duda, ha sido alabada por la mayoría de la crítica. Pero he visto que en audiencia ha sido un poco divisiva. Hay ciertas personas que no les ha terminado de convencer la historia o que se han hecho expectativas muy altas viendo todo lo que había cosechado en general en los premios y festivales. Así que pónganos ahí qué les parece. Bueno, antes de cerrar, Lucho, me gustaría que nos dejes tus redes para las personas que recién nos empiezan a escuchar en el podcast. Claro que sí, básicamente pueden seguirme en bocasalada.org y aparte de ahí pueden entrar a todas mis redes, ¿no? En Instagram estoy como Lucho666, son digamos, mis dos redes principales. Ahí pueden pasarse por YouTube, donde pues subo mis videos, y a Twitch, donde hago mis directos. En realidad casi todos los videos de YouTube son previamente directos, pero también este tipo de podcast como el que están escuchando actualmente se suben a YouTube. En fin, estoy muy activo en muchas redes, ¿no? En Twitter estoy anunciando qué es lo que estoy viendo, las series que estoy viendo, películas que estoy viendo, cosas que me llamen la atención, o reseñas rápidas de 150 letras, como te lo permite Twitter. Estoy activo en todas las redes, depende de qué es lo que les guste. Los espero y eso, muchas gracias, Fabio. No, gracias a ti, hermano, por pasarte por el podcast. Ya saben, pueden seguir a Lucho en Boca Salada en absolutamente todas las redes. Y no se olviden a seguirnos en @labutacaclandestina en Instagram, Spotify, YouTube. Atentos al canal de YouTube porque vamos a retomar los videos, los análisis que únicamente se suben ahí. Espero que hayan disfrutado este podcast. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.